Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy en este podcast vamos a estar platicando sobre lo que podemos estar esperando, trabajando, desarrollando en nuestra interioridad, si aprovechamos la energía que existe cuando el Sol está en el signo de Libra y la luna llena se va a dar en su signo opuesto que vendría siendo Aries. En este mes, lo que vamos a estar trabajando se llama el rayo de la inteligencia activa o la inteligencia creadora. Esto es Libra, vamos a entender por qué. Libra, que precisamente maneja este tipo de energía, de la inteligencia activa, significa hacer, accionar, elaborar, decidir la realización de nuestros actos, hechos, pensamientos, etcétera, en base al bien común. Lo que va a hacer que mejoremos todos. Esto es la inteligencia activa o la inteligencia creadora. Sin embargo, para que se mantenga la creación o para que lo que hacemos, nuestros actos creativos, realmente, vayan en pro de esa evolución, que en realidad no importa, o sea, incluso cuando creamos feo, ¿no? De todos modos estamos trabajando en pro de esa creación. Pero existe o Libra es el gobernante de la filosofía y de la comunicación, es decir, el pensamiento o el análisis. Si recordamos, Libra es el único signo que maneja como símbolo la balanza, es decir, un objeto. Y desde este punto de vista, Libra parecería muy frío. Sin embargo, sabemos que su regente tradicional ha sido Venus o es Venus. Entonces, ¿cómo es posible que un regente tan cálido como es Venus, en este caso, conocido como un benefactor, a un planeta amoroso, aparentemente sea el regente de un signo que es un objeto y no es un animal o no es un ser humano, ¿no? Como vendría siendo en los otros signos? Bueno, esto tiene una razón de ser. Si Libra se expresa a través de su regente, que vendría siendo Venus, entonces la forma en que la balanza evalúa, toma decisiones por el bien común, los deseos, recibe los deseos, la información de Venus, se expresaría de una manera justa, vamos a decirlo así. Los deseos ya no nada más se centran en la personalidad y no nada más se trata de hacer por hacer, sino que precisamente Libra en su mejor expresión, que evalúa, pone objetivos, eso es un brazo de la balanza, y contra qué las acciones, los pensamientos, las palabras, empezamos a evaluar y a medir qué estamos haciendo. Por supuesto, la expresión a la que podemos manejar Venus, o Libra en este caso, puede ser desde un nivel muy nuevo o muy básico, donde expresaríamos los vicios tanto de Libra como de Venus, que podrían ser el orgullo intelectual en Libra, la frialdad, el aislamiento, la ausencia mental, el egoísmo, criticar demasiado a los demás, o perderse en detalles superficiales que no son relevantes para tomar una decisión, o los vicios de Venus, que podrían ser también un temperamento rencoroso, una falta de simpatía, de respeto o mucho prejuicio, porque nada más veo, por supuesto, mi punto, ¿no? Cuando expresamos ambos, Libra a través de este regente en Venus, de una forma, vamos a decir, más elevada, o la energía está más madura para poder expresarse de mejor forma, y si no, obviamente tenemos que cultivar estas cualidades, hablaríamos de las virtudes de esto, de Libra y de Venus. Esas virtudes son la sinceridad de propósito, la capacidad de concentrarnos en estudios profundos, filosóficos, teosóficos, quitar precisamente los pensamientos banales o superficiales, lograr un análisis, prudencia, ser simpáticos, tolerantes. La devoción también tiene que ver con Venus, un sentido común que resalta, así que obviamente justicia, rectitud, independencia, todo eso tiene que ver con una expresión a un buen nivel de madurez de Libra y de Venus. Ahora, ¿qué necesitamos entonces desde este punto de vista para expresar de mejor manera lo que estará este mes? Cultivar
pues el respeto, cultivar la simpatía, cultivar la devoción, el amor, cultivar la flexibilidad. Así que es muy probable que este mes nos presente situaciones donde los hechos, las personas sean extrañas, que nos saquen de nuestros centros de comodidad y que nos acerquen a escenarios nuevos o desconocidos que precisamente nos pidan una expansión de nuestros límites, vislumbrar o tratar de entender el otro punto de vista para ser receptivo y si bien no es que yo esté mal y el otro está bien, precisamente remover esa idea donde no necesitamos estar bien o mal, somos diferentes, pero podemos llegar a un punto, podemos llegar a un acuerdo. Esa es una expresión. Ahora, Libra también se expresa en un nivel todavía más alto, más profundo, a través de Urano. Las virtudes de Urano tienen que ver con la fortaleza, con la perseverancia, con la valentía, con la cortesía, incluso con el extremo cuidado en detalles, pero esta vez detalles profundos. Lograr obtener de esta energía unas conclusiones, ideas muy, muy profundas, muy elevadas respecto, vamos a decirlo, a nuestros valores, los valores con los que nos manejamos como vida, ya no nada más como seres humanos, ¿no? Sino como vida, o hablando precisamente de la parte espiritual. Aún así, por supuesto, Urano también va a haber vicios que se tienen que trabajar o que tenemos que estar atentos, porque, por ejemplo, con Urano hablamos de un exceso de orgullo, también puede haber un juicio superficial, una falta de autocrítica, donde al revés veo que todos están mal, yo estoy bien y yo no necesito hacerme ninguna evaluación porque el otro es el que realmente está mal. Estamos hablando, acuérdense, del Sol en el signo de Libra, matizado o expresado a través con Urano. Las virtudes a cultivar con Urano vienen siendo el amor, la unidad. Si tú conoces a alguien de Acuario, que es también similar a Urano, puedes darte cuenta, o tú mismo eres Acuario, que muchas veces te sientes distante o alejado de la gente. Bueno, aquí Libra con Urano nos estaría hablando del opuesto, en una expresión de la energía madura. Únete al otro. O sea, las diferencias es algo que es bello. Es como los colores. Un arco iris es muy bello porque son colores distintos. Pero en las sombras también nos parecemos tanto que precisamente si somos autocríticos, podemos entonces obtener de ahí la tolerancia y la humildad suficientes para ser gentiles respecto a los defectos o aquellas cosas que rechazamos de los demás, porque podemos recordar que nosotros también tenemos cosas en nuestro comportamiento, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ver la vida, en donde necesitamos la humildad, donde necesitamos la comprensión y la tolerancia de otros. Así que bueno, reuniendo todas estas energías que les estaba platicando, vamos a tener 3 tipos de trabajo que realizar en este mes, que tiene que ver muchísimo con la voluntad, con la decisión de hacer, la decisión de evolucionar. La decisión de evolucionar tiene que ver con el chakra quinto, que es el centro laríngeo. Es decir, voy a evaluar cómo hablo, qué digo. Mis palabras realmente son palabras que ayudan a liberar de prejuicios, o al revés, soy alguien que acuso, que enjuicio. Entonces, ¿desde dónde está ese platicar? ¿Desde dónde salen mis palabras? Recordemos el poder del verbo. Es recordar, gracias a Libra, que todo lo que yo digo y hablo del exterior y en la forma en cómo lo digo, va a estar dando mi carta de presentación. Y además está creando realidades y mundos, ¿me dé cuenta o no de eso? Energéticamente es como si yo coopero con la contaminación del mundo psíquico, o al revés, soy una persona que sí limpia, ¿no? Que sí barre, que sí organiza la basura del mundo psíquico y los deposita en los contenedores adecuados para poder reciclar o hacer lo que se tiene que hacer. En el mundo psíquico es igual que en el mundo físico. Entonces, si aquí, por ejemplo, separamos los plásticos, separamos los vidrios, separamos lo orgánico, lo inorgánico, en el mundo psíquico es igual.
en el mundo psíquico, si lanzamos la basura pensando así, ay, no, me cae gorda, y por todos lados, que nos encanta el chisme, alego, está bien, pero al final yo les diría, si no tenemos la práctica de limpiar el mundo psíquico y mantenernos limpios, porque cuesta trabajo, ¿no? Además de que es un vicio, está impulsado por el miedo, entonces cuesta trabajo. Lo que tenemos que hacer cuando hablamos mal, ya nos dimos cuenta, pues cancelo sus pensamientos, no mando esa energía y le pido a mis seres superiores, a ver, limpien eso porque ya hice ahí una cochinada, ¿no? Como cuando los bebés necesitan que papá o mamá, después de que ya hicieron y deshicieron, lleguen a limpiar o tiraron la leche en la mesa, lo que sea, pues alguien llega y limpia. Pedir ese apoyo. Ahora, ¿por qué esa limpieza psíquica y energética? Porque yo estoy creando precisamente las condiciones en las que voy a vivir psíquicamente. Así que es súper importante el manejo de lo que digo. Por supuesto, entramos también en lo que pienso y en lo que siento, ¿no? Porque la expresión es el resultado de mis emociones, de mis sentimientos y de mis pensamientos. Tenemos el siguiente punto, la siguiente voluntad, que es la voluntad de actuar, que está relacionado con el plexo solar. El tercer chakra. Y ahí entonces preguntas que yo me puedo hacer es, ¿cómo me siento conmigo mismo? ¿Me gusta quién soy? ¿Tengo suficiente autoestima? Creo tener suficiente autoestima. ¿Mis acciones son también congruentes con mis creencias? ¿Me permito ser? ¿Me limito? Lo mismo que hago hacia los demás, ¿les permito ser su expresión o me siento intimidado, amenazado por la expresión de otro? O al revés, yo quito o limito la expresión de los demás, me ofendo por todo. Todo esto tiene que ver con la voluntad de actuar. Y la tercera voluntad que trabajamos en este mes es la voluntad de expresar, que es el chakra raíz. Y aquí es desde dónde vivo, desde dónde existo, desde el miedo o desde un sentimiento de pertenencia y unidad con la vida misma que me permite sentir seguridad. Porque esto me va a ayudar a darme cuenta desde dónde tomo decisiones y manifiesto mi vida. Desde la desconfianza, desde el ver puros enemigos y adversarios afuera, o desde el respeto, la entrega a la vida y, como dije, desde la unidad. Estos son los 3 puntos que estaríamos trabajando en este mes. Porque este mes, si nosotros nos damos cuenta de estas 3 capacidades, estas 3 voluntades que tenemos, que podemos realizar, hay algo que entonces vamos a poder obtener como resultado, que es nuestra capacidad de aceptar el cambio. Porque nos vamos a dar cuenta que precisamente el equilibrio viene no del no movimiento, sino al revés. El equilibrio viene de la renovación constante, viene del movimiento constante, y entonces ahí permanece la paz, la tranquilidad, el equilibrio. Es decir, en nuestra vida diaria, por ejemplo, ¿por qué nos mantenemos con salud? Pues porque, vamos a decir, diario nos bañamos. O sea, hacemos una acción afuera que implica movimiento, que implica estar haciendo algo para poder mantener un estado de salud, para mantener un estado de paz. Para poder tener un estado emocional equilibrado, un estado emocional sano, es lo mismo. Entonces tenemos que ir a buscar aquello que nos duele, aquello que nos da miedo, etcétera, irlo trabajando, y al hacer ese tipo de movimientos con nuestra voluntad, nuestra decisión, vamos a poder preservar la tranquilidad o la calma. Otra forma de verlo es la relación que tenemos con el conflicto, porque en este mes vamos a tener muchas oportunidades para poder relacionarnos con la comprensión de lo que es el equilibrio y la importancia precisamente de romper esta cristalización de este equilibrio, que nosotros a ese romper esta cristalización le llamamos conflicto. Es decir, para nosotros estamos bien y de repente llega un conflicto y nos da pánico escénico el conflicto. Queremos siempre que todo esté igual. El que siempre que esté todo igual no es equilibrio, no es armonía. La armonía y el equilibrio implica el cambio. Entonces, este mes nos va a permitir entender un Libra mucho más profundo, donde nos vamos a dar cuenta que el conflicto ayuda a la paz. El conflicto ayuda a permanecer en armonía. Por supuesto, el tema es al nivel de expresión,
que se realice, al nivel en que la conciencia que está manifestando o trabajando ese conflicto se exprese. Si estamos con una conciencia o frecuencias muy jóvenes, cuando exista un conflicto vamos a terminar como resultado en la guerra. Y sin embargo es bien sabido que después de la guerra viene un periodo, vamos a decir, de paz, ¿no? De paz, donde después otra vez entramos en una situación cíclica, pero tiene que ver con esto. Si estamos hablando de conciencias más desarrolladas, de conciencias a mayor o de nivel más viejo, vamos a decirlo así, entonces cuando se entra en conflicto, el conflicto no va a detonar en guerra, sino va a detonar precisamente en verdadera sensibilidad, niveles de sensibilidad más altos. Y la sensibilidad verdadera significa que voy a poder ser perceptivo o estar abierto a recibir información del otro lado sobre una persona, una situación, un sentimiento, lo que sea, y entonces voy a reconocer la existencia de algo diferente a mí, pero no voy a ir a lastimar, no voy a ir a atacar, sino voy a tratar, simplemente vamos a ir de aprender, de comprender, de respetar. Entonces ahí aprendo y aprenden de mí. A este nivel, o un nivel más alto de la expresión de Libra, un nivel donde podemos manejar mejor el conflicto, nos damos cuenta que el conflicto no es malo, porque el conflicto genera sensibilidad verdadera. Y esto nos ayuda a entender el ciclo también del recibir y el dar. La importancia del conflicto es que cultiva la sensibilidad hacia maneras y hacia formas donde podemos ver las necesidades de otros. El tema es que aquí hay muchas ilusiones al respecto, donde, por ejemplo, si alguien no me ve, de inmediato, es que no me vio, me enojo, no sé qué. Pero yo no me doy cuenta que cuando yo me siento ofendido porque no me ven, es un hecho que yo debo estar haciendo lo mismo. Yo debo de no estar viendo a otra persona. Pero hacer esta toma de conciencia y decir, si a mí me duele esto, a alguien yo lo ando haciendo por acá, es como mucha franqueza, ¿no? Es mucha valentía llegar a poder desarrollar ese tipo de sensibilidad tan, ¿cómo decirlo?, que trasciende al ego. Es muy normal ponernos a la defensiva, es algo muy humano, tampoco se trata otra vez de enjuiciarlo, es ir comprendiendo, porque Libra es comprensión. Así que este es el misterio de Libra. Bien, el misterio de Libra es que el conflicto es parte de la paz, ¿no? Es parte de la tranquilidad, de la armonía. Pero hay que aprender hay que irnos desarrollando. Ahora, aquí, cuando yo estoy hablando de la toma de conciencia de las necesidades de los demás, es entender que esto me permite evolucionar también mi espíritu, que tiene que ver con esta sensibilidad de la que hablamos. Vamos a poner un ejemplo. Libra recibe, o recibimos la información del opuesto. Me doy cuenta que es diferente a mí, me doy cuenta que sus valores pues no los entiendo, no los comprendo, pero en vez de reaccionar, en vez de ponerme a la defensiva, que eso vendría o eso se detona si lo evalúo desde el miedo, Libra por eso es una balanza, porque no va a meter las emociones en este aspecto para distorsionar la información que estoy recibiendo. Libra dice, déjame ver, déjame evaluar en base a uno de los brazos de Libra. Entonces te está hablando, pon aquí tus valores y observa desde dónde están construidos estos valores, y ahora pon en el otro brazo de la balanza tu problema, y este problema también desde dónde lo estás construyendo, desde dónde viene desde un punto de vista, por ejemplo, egoico, donde te sientes ofendido, maltratado, etcétera, o realmente viene desde un propósito superior donde quieres entablar un acuerdo. Y esto es súper importante de poder verlo, poder confesarnos eso, porque muchos conflictos, por eso detonamos en la guerra, y por eso también lo vemos reflejado afuera en la realidad, como ahorita las guerras que hay en el exterior. Desde el inicio no había un propósito de mejora, de desarrollo, al menos no consciente. La vida, la evolución, las fuerzas superiores, a fuerza van a desarrollarnos ese camino, ¿no? Es decir, aun cuando nuestro propósito sea muy egoísta, en algún momento, y ahí es donde entra el amigo dolor,
en algún momento algo nos quiebra, algo nos mueve y entonces se expande nuestra conciencia y nos permite ver si voy a entrar en conflicto no es nada más para pensar en mí y solo satisfacerme a mí, sino voy a entrar en conflicto para tomar la mejor decisión que si incluso muestro una conciencia egoísta, a futuro va a ser lo mejor para todos y yo mismo me quito problemas. Así que entonces Libra en su mejor versión no va a juzgar, sino evalúa. Esto es súper importante verlo, porque casi toda la gente, cuando expresamos Libra, casi todos, en vez de evaluar, sacamos un juez que da con todo así, ¡puf!, ¿no? Con todo para nosotros, con todo para todo el mundo. Y no somos, además no somos jueces, sino somos justicieros. Entonces, y a eso le llamamos justicia. Así que aquí hay muchas cosas y muchas verdades en este mes que podemos ir revisando, comprendiendo poco a poco. Por eso está la filosofía tan importante, tan relacionada con Libra. Y aquí viene la magia de la luna llena en el signo de Aries. Porque la expresión en su mejor versión de Aries va a ser para que el guerrero se dé cuenta que está listo, que tiene toda la fuerza o que reúna dentro de él toda su fuerza, todo su coraje, todo su valor para ser vulnerable. Esa es la mayor expresión de verdadera fuerza, valor, valentía al que va a llegar el guerrero, Aries. Voy a ser vulnerable y sobre todo para hablarme a mí mismo con la verdad, para reconocer precisamente cómo yo permanezco atado a niveles de frecuencias donde estoy con el miedo y el ego y todo por conveniencia de algún modo. ¿Por qué por conveniencia? Porque trascender el ego, o sea, buscar que nuestros objetivos, nuestros valores estén en puntos más altos de conciencia, le duele al ego. Eso es de lo que a veces quizás has escuchado por ahí no sé, hay mucha información, la muerte del ego. O sea, esa muerte del ego sí duele, ¿no? Obviamente, todos nos duele, pero no necesita ser tan dramática si podemos decir, ay, es que voy a cambiar. Obviamente esto tiene que ver mucho con nuestra capacidad de cambio y además podemos tener capacidad de cambio en algunas cosas, ¿no? Ser muy flexibles, a lo mejor, por ejemplo, soy muy flexible en la economía, pero soy súper inflexible en la sexualidad, o al revés, soy súper flexible en la sexualidad y soy súper inflexible en la economía. Recordemos que es ahí donde también podemos evaluar los 12 sectores de nuestra carta natal para ver en cada uno, que son las casas astrológicas, en cada casa qué tan flexible o inflexible soy, qué tanto acepto el cambio o no, qué tan controlador o no soy, ¿no? Todo esto, bueno, es lo que podríamos estar revisando aquí a través de Aries, a través de ese valor, de esa fuerza que nos va a dar el guerrero en este mes para confrontar y ver a aquellas sombras que nos daba miedo ver. Y esto otra vez es algo súper entendible. Entonces, bueno, para cerrar este podcast te dejo algunas preguntas para que reflexiones, ¿no? Si quieres ayudarte a aterrizar esta energía en Libra. Te puedes preguntar, ¿cómo estoy en la amistad? ¿Cómo está mi rol de amigo? ¿Soy un buen amigo? ¿Sé ser amigo? ¿Cómo están los amigos respecto a mí? ¿Las amistades que tengo afuera me gustan? ¿Qué tan valiente soy? ¿Soy valiente nada más para lo que me conviene o donde siento que el otro es débil? Y entonces ahí expreso mi valentía. ¿O realmente soy valiente sobre todo para mí mismo y me acepto decir todos, afuera puedo mentir, si quiero mentir voy a mentir, pero a mí me atrevo a decirme la verdad o también me creí todas esas mentiras que ando diciendo? La sensibilidad, ¿qué tan sensible realmente soy? ¿Soy susceptible al exterior, al medio? ¿Me permito recibir esa información? ¿O mi sensibilidad yo la relaciono todo me duele, todo me siento, todo me ofende? La sinceridad, otra vez, la sinceridad es franqueza, es sinceridad, es abuso, ¿no? de expresar la verdad, porque muchas veces, me vuelvo hiriente, autoritario, y a eso le llamamos sinceridad. La tolerancia, lo que hablaba hace un momento. ¿Soy tolerante
¿Me permito ser tolerante? Por supuesto. Si afuera no lo soy, es casi un hecho que el juez interno que tengo tampoco es tolerante conmigo mismo. ¿Cómo puedo trabajar esto? Y la compasión. ¿Qué tan compasivo? ¿Dónde está mi entendimiento de la compasión? ¿Qué es para mí compasión? Todo ese tipo de cosas es un buen momento cuando está el signo de Libra en el Sol para meternos a filosofar, a hacernos esta revisión profunda. Es un mes, Libra, sabemos que es un signo de aire, así que es un mes que hasta cierto punto podemos sentirlo frío en ese aspecto, pero al revés también puede ser muy cálido porque podemos mejorar muchísimo nuestra expresión verdaderamente humana y compasiva, con valores mucho más profundos, unirnos a niveles mucho más profundos. No nada más ¿cómo decirlo? No estoy en contra de las lágrimas, yo lloro mucho, ¿no? Pero me refiero a que lloro únicamente por berrinche, por conseguir algo, o mis lágrimas de qué son, de que me siento emocionada de ser un ser humano. O sea, porque yo les diría que a mí sí me pasa, ¿no? Yo me siento súper emocionada de ser un ser humano, de ser mujer, de ser vida, ¿no? O sea, todo eso me emociona. Pero porque me emociona igual mucho la naturaleza, me emocionan las personas, me emocionan sus historias. Entonces, hay formas en que podemos ir manejando nuestra energía. Y obviamente también decirnos, ay, no, aquí me falta, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor no soy tolerante y para mí mismo, como lo dije, acá me sale el juicio, me sale la culpa. Este es un muy buen momento para darnos cuenta que no existe la culpa, que no existen los juicios, que no existen ni siquiera los errores o las equivocaciones. Existe la ignorancia, es decir, no sabíamos. Y eso es un hecho, no sabemos, vamos aprendiendo, mejorando, si podemos irnos moviendo a través de ese conocimiento y de ese cambio. Bueno, les mando un súper abrazo, besos, gracias.